Si uno entra a buscar imágenes y teclea las palabras transición energética, los resultados muestran una serie de turbinas eólicas, paneles solares, trabajadores con casco amarillo dándose la mano, sonriendo y casi todo fotografiado o grabado contra un cielo despejado. Si la búsqueda se parece a la realidad, al sumarle la palabra Colombia a transición energética, lo que podríamos ver son imágenes de una densa niebla que no deja ver más allá de un par de metros. A pesar de ser una de las banderas del gobierno nacional, la transición energética hoy parece combinar más con incertidumbre que con oportunidad. Para ser claros, desde el principio, esto no es un capricho de la administración Petro. El país debe y debió hace rato, para ser justos, hacer cambios profundos en dos vías paralelas y simultáneas: su matriz energética y su matriz productiva. Colombia, podría decirse, no es un país petrolero per se, pero sí produce y depende de su producción de petróleo. Y esta dependencia tiene una serie de lados flacos que con la urgencia de la crisis climática se volvieron no solo desventajas, sino problemas críticos. ¿Por qué? Por un lado, la demanda de petróleo bajará en un mundo que a regañadientes y a paso mucho más lento del necesario también está siguiendo la ruta de la transición energética. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda internacional de petróleo bajará anualmente en el mediano plazo. Actualmente es de 2,4 millones de barriles diarios, pero se espera que para 2028 sea de apenas 0,4 millones de barriles diarios. Ahora bien, industrias como la petroquímica seguirán demandando este producto con un incremento en la demanda agregada de 6% para 2028, pero lo cierto es que los grandes motores, casi literalmente hablando, como el sector transporte, se irán descarbonizando con el tiempo. Esto, de entrada, cambia la perspectiva del mercado internacional, en donde se vende la mayor parte del petróleo que produce el país y de donde llegan los enormes recursos que alimentan nuestra economía en términos de entrada de dólares, pero también en regalías e impuestos. La densa relación de Colombia con el petróleo se puede ver de esta forma: 30% de las ventas externas del país corresponden a combustible y productos de las industrias extractivas. 13% de los ingresos de la renta total nacional provienen de la industria petrolera. Según Fedesarrollo, 1,7% del PIB de Colombia proviene de la actividad petrolera. De esta cifra, 1,2% corresponden a dividendos de Ecopetrol. El restante, 0,5%, son ingresos petroleros tributarios. Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, si el país deja de producir gas y petróleo, se perderían 18 billones de pesos en aportes fiscales entre 2022 y 2026, y para 2032 esta pérdida llegaría a 104 billones de pesos. Ahora bien, el gobierno no ha tomado la decisión final alrededor del futuro de la exploración y explotación de hidrocarburos. En otras palabras, seguimos un poco igual que hace un año. No se sabe si se firmarán nuevos contratos petroleros y de gas o no. Y en la mitad del recorrido por la niebla nos enteramos de que las reservas de petróleo nos dan una autosuficiencia de 7,5 años y de 7,2 años para el caso del gas, su punto más bajo históricamente. Un punto que han señalado algunos analistas es que el alejamiento de la dependencia de los hidrocarburos se debe hacer, paradójicamente, de la mano de la explotación de estos recursos, al menos durante un tiempo. Por eso se llama transición, debe hacerse gradualmente. Pero lo que ha habido hasta el momento, más que gradualidad, es algo que se parece a la inmovilidad. Como dice una canción, correr para quedarnos quietos. Si algo sí sabemos sobre lo que quiere este gobierno con su propuesta de transición energética, es que apunta a que sea justa. Y sí, hay muchas discusiones sobre qué podría significar esto, pero hay tres ideas clave que ha repetido el gobierno una y otra vez: los tiempos y etapas de la transición, la inclusión de las comunidades y la salida progresiva de algunos de los combustibles más contaminantes como el carbón. Primero lo primero. Hace un año, cuando funcionarios del gobierno y el mismo presidente empezaron a decir que Colombia le diría adiós al carbón, al petróleo y al gas, surgieron naturalmente muchísimas preguntas. ¿Cómo hacer este proceso? ¿Para cuándo? ¿Por qué? ¿Igual en todos los departamentos? En noviembre del año pasado, el Ministerio de Minas y Energía anunció que una gran parte de esas respuestas, si no todas, sería publicada en un documento llamado la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa. Dijeron que el documento iba a estar listo para el 10 de mayo de este año, pero ese día llegó, se fue y nada. En cambio, se anunció que hasta febrero de 2024, tentativamente, estaría lista la hoja de ruta. Entonces, sabemos que el gobierno quiere que la transición se base en los principios de equidad y democratización, gradualidad, soberanía y confiabilidad, participación social vinculante e intensidad en conocimiento. Pero no solo no sabemos muy bien qué significa cada uno de esos principios para la transición, tampoco en qué plazo se quiere hacer, qué combustibles fósiles serán los primeros en salir o incluso qué planes hay para las regiones que serán más afectadas. Ahora sí está clarísimo que La Guajira, otros lugares del Caribe y el Cesar son algunas de las zonas en las que el gobierno ha estado muy interesado para la transición. Desde finales del año pasado se han realizado varios diálogos sociales en varias regiones del país para involucrar
involucrar más a las comunidades locales en la transición. De esos diálogos incluso han salido propuestas que llegaron hasta el Plan Nacional de Desarrollo, como las asociaciones público-privadas para que las comunidades coadministren proyectos energéticos, por ejemplo. Pero hasta eso ha sido, hasta el momento, un poco dudoso. Un buen ejemplo es el anuncio que hizo el gobierno hace un tiempo. El parque eólico Jepirachi en La Guajira ahora sería manejado también por las comunidades wayú. En principio suena como una buena idea, pero hay muchas dudas de que siquiera se puede realizar. El parque está en proceso de ser desmantelado, no puede seguir operando con los equipos que tiene y las comunidades más cercanas ni siquiera fueron consultadas antes de que se diera la noticia. Y hay otro punto sobre el que todavía hay muchas dudas: el futuro del carbón. Se sabe, por lo menos en teoría, que el carbón debería ser de los primeros combustibles fósiles en salir. Según la Agencia Internacional de Energía, aunque es el mineral que más genera electricidad, también es el que más genera emisiones de CO2. En el último año, distintos actores del gobierno han dicho que en el país no va a haber nuevos contratos de minería a cielo abierto de gran escala de carbón término, como la de Cerrejón. Pero el artículo donde se quería dejar consignada esa decisión se cayó. Y hay varias otras preguntas para departamentos carboníferos como La Guajira o Cesar, como qué actividades reemplazarán los ingresos del carbón o en qué se pueden especializar los trabajadores de esos sectores. La experiencia de otros países nos muestra que probablemente ya vamos tarde en ese proceso. Así que si de balances estamos hablando, en este punto el gobierno tiene más preguntas por responder que logros a mostrar.